Siendo hoy las 9:23, el 30 de junio de 2023, vamos a comenzar a realizar una socialización sobre la planeación participativa, pero específicamente sobre lo que tiene que ver con los consejos territoriales de planeación. Como les decía, lo ideal es que las preguntas sean al final y haremos una exposición muy breve de todos los asuntos pertinentes o tocantes frente al tema, y también vamos a hacer alusión a la función que cumplen las víctimas, o también esa capacidad de poder participar en ese tipo de órganos colegiados. Pues claramente el tema debe estar enfocado también a las víctimas en este asunto específico. Siguiente, por favor. Bueno, hay que aclarar que la presente presentación se fundamenta en la guía elaborada por parte del Departamento Nacional de Planeación, por cuanto el Departamento Nacional de Planeación es la cabeza del sector administrativo de planeación. Es la cabeza y se encarga, pues, en virtud de tal función, determinar las directrices, brindar la asistencia técnica, establecer guías, establecer orientaciones para que las entidades territoriales en materia de planeación sepan cómo realizar sus funciones. Entonces, el Departamento Nacional de Planeación expide esta guía para efectos de que las entidades territoriales lo tengan pues muy de presente. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos primero el tema del contexto normativo. Aquí podemos ver pues, varias normas que regulan la materia, que regulan el tema de los consejos territoriales de planeación. Y ahorita vamos a ver qué son básicamente. Estas son como las normas que regulan el asunto. Y en principio, ustedes ven de pronto como una especie de jerarquía aquí en este cuadro, por cuanto la Constitución obviamente está por encima de la ley y posteriormente están los decretos de orden reglamentario, ¿cierto? Podemos verificar que está el artículo 340 de la Constitución Política, que determina la creación de los consejos de planeación. Podemos verificar el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Podemos sacar 40.2 de la Constitución Nacional, donde se establece el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Aquí este tema de control del poder político no estamos haciendo referencia cuando hacemos referencia al poder político podríamos hablar de maximizar ese concepto y establecerlo, digámoslo así, dirigido a todos los órganos de carácter público, es decir, al poder público, realizarle control al poder público en todas sus ramas. Tenemos la ley 152 de 1994, que es la ley orgánica de los planes de desarrollo. Es una ley que regula cómo se deben expedir los planes de desarrollo, tanto a nivel nacional como también regula el tema a nivel territorial. ¿Por qué? Porque el único que puede reglamentar realmente cómo se debe expedir un plan de desarrollo es el legislador. Ahí tenemos algo que se llama iniciativa, digámoslo así, exclusiva del legislador para esta temática. Siempre y cuando la Constitución lo prevea, que únicamente puede la ley, puede el legislador, puede el congresista, en este caso el Congreso, determinar o establecer cómo se desarrolla un asunto de la Constitución. Tenemos la ley 388 de 1997, que es la ley orgánica de los planes, digámoslo así, de desarrollo a nivel territorial. Perdón, es la ley que establece los mecanismos para promover el desarrollo de orden territorial y básicamente trata temas relacionados con el ordenamiento territorial. Ahí
se regula mucho de lo que tiene que ver con la creación de los planes de ordenamiento territorial. Tenemos el decreto ley 28 del año 2008, es un decreto con fuerza material de ley. Aquí se le asignaron funciones especiales al presidente de la República para poder expedirlo. Por eso ustedes lo ven en la misma jerarquía que las leyes. Es un decreto que tiene fuerza, si bien es un decreto, tiene fuerza material o real de ley. Tenemos, obviamente, la ley 1448, que ahorita vamos a ver cómo se acompasa a todo este entramado. Y tenemos el decreto 1082 de 2015, que es el decreto, digámoslo así, reglamentario del decreto del sector administrativo de planeación, donde la cabeza del sector es el Departamento Nacional de Planeación. Siguiente, por favor. Bueno. Buenos días. Con anterioridad, Cristina, de vuelta a su. Antes de continuar, sí es importante hacer como alusión a estos dos artículos, al artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al artículo 40 de la Constitución Política de Colombia. ¿Por qué? Porque es donde se establece el derecho que tenemos todos los ciudadanos a participar de los asuntos públicos. O también, digámoslo así, ese derecho se provina de toda persona, únicamente de los ciudadanos. Listo, eso es importante tenerlo muy de presente. El artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el pacto es un tratado de carácter internacional, pero que está, digámoslo así, en la misma jerarquía de la Constitución Política. Es algo que se llama el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad es una figura por medio de la cual se estableció que los tratados internacionales en materia de derechos humanos hacen parte integrante de la Constitución Política. Por eso se ponen al mismo rango, al mismo nivel. Los tratados internacionales, por lo menos en Colombia, no tienen un mayor rango que la Constitución, sino que tienen igual rango de la Constitución y la integran. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene un organismo que es el Comité de Derechos Humanos, que es el que se encarga de supervisar y vigilar de algún modo el cumplimiento del pacto. Es decir, es como un organismo, digámoslo así, de vigilancia, inclusive podríamos decir, inclusive de control del mismo pacto. Ese comité tiene la posibilidad inclusive de presentarle recomendaciones a los estados que hacen parte del pacto. Colombia hace parte del pacto y efectivamente ese pacto fue adoptado en los años 60. Y allí que se previó la posibilidad de que ese organismo fuera, además de ser supervisor, el intérprete autorizado de ese pacto. En el marco de esas facultades de intérprete autorizado, ¿qué es lo que puede establecer? Observaciones de carácter general dirigidas a todos los estados que integran ese pacto. ¿Y qué es lo que buscan esas observaciones? Pues entender mucho mejor los artículos o las disposiciones del pacto, que los estados entiendan cómo deben cumplir con el mismo, y no tanto cumplir con el mismo, sino cómo deben garantizar esos derechos allí consagrados. En el marco de sus funciones, el comité emite una de sus observaciones generales y en lo que tiene que ver el derecho a la participación en asuntos públicos, estableció lo siguiente, y aquí lo cito textualmente. El artículo 25 trata del derecho de las personas a participar en los procesos de dirección de los asuntos públicos. Recuerden, este artículo 25, que hace parte del pacto, está integrado en nuestra Constitución Política. Bueno, es importante tenerlo muy de presente. ¿Qué también establece el comité?
indica la dirección de los asuntos públicos mencionada en el párrafo A del artículo 25 del pacto es un concepto amplio que se refiere al ejercicio del poder político. Incluye el ejercicio de los poderes legislativos, ejecutivo y administrativo. Miren cómo se debe interpretar de manera sistemática la Constitución. Ahorita yo les decía que el artículo 40, en su numeral 2 de la Constitución Política, establece la posibilidad de que los ciudadanos ejerzan control político, ¿cierto? Pero miren aquí lo que dice la observación general del pacto interpretando el artículo 25. Indica lo siguiente, pues, y lo digo, es un concepto amplio que se refiere al ejercicio del poder político. ¿Eso qué implica? Que incluye el ejercicio de todas las ramas del poder público, las que normalmente existen en los estados partes, porque los estados partes no todas tienen el mismo sistema que tenemos adoptado en Colombia, ¿cierto? Pero allí establece esa posibilidad de que el control se amplíe a esas ramas del poder público. Cuando aquí hablamos de los poderes legislativo, ejecutivo y administrativo, podríamos entender que ese ejercicio de control se amplía a las demás ramas del poder público previstos pues, en nuestra Constitución. No únicamente el legislativo, el ejecutivo y el administrativo, sino que sabemos que tenemos órganos autónomos, como por ejemplo los organismos de control. Organismos de control, ¿cuáles son? Procuraduría, está también como jefe del Ministerio Público, Defensoría, las personerías, y allí también, en el marco de los organismos de control, tenemos a la Contraloría, que a veces se le denomina como una cuarta rama del poder público, pero pues que también hacen parte de este poder público y obviamente son sujetos de control de control social por parte de la ciudadanía o por parte de los sujetos de valor. Abarca todos los aspectos de la administración pública y la formulación y aplicación de políticas internacionales, nacionales, regionales y locales. La asignación de facultades y los medios por los cuales cada ciudadano ejerce el derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos protegido por el artículo 25. ¿Ya? Y allí se deben determinar en la Constitución y otras leyes. Nuestra Constitución Política, en su mismo artículo 40, prevé múltiples mecanismos de participación ciudadana. Al que estamos haciendo alusión es un mecanismo de participación ciudadana y ya lo vamos a decir por qué. Pero pues, es importante indicarles que dentro de los mecanismos de participación ciudadana tenemos la posibilidad de, digámoslo así, de que se ejerza la democracia con un enfoque y allí se prevén herramientas como los referendos, las consultas populares, inclusive los cabildos abiertos, la acción pública de inconstitucionalidad es otra manifestación del derecho que yo tengo a ejercer, digámoslo así, control de los asuntos públicos. ¿Y qué es esa acción pública de constitucionalidad? La posibilidad que yo tengo de montar cualquier ley de la República. Cualquier ciudadano puede mandar cualquier ley de la República, cualquier ciudadano, escúchese bien, hay que ser abogado, cualquier ciudadano puede hacerlo. Porque la Corte Constitucional claramente. Y otros múltiples mecanismos de participación ciudadana que le vamos a hablar, pues, cómo este que estamos hablando aquí, pues, se considera como un mecanismo de participación ciudadana y cuáles son las razones por las cuales es importante. Que también establece el mismo Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Indica que los ciudadanos pueden participar directamente asistiendo a asambleas populares. Esta asamblea popular podríamos decirle, por ejemplo, el mismo cabildo abierto que se genera en los y cuando el Consejo tienda a convocarlo. Facultades para adoptar decisiones sobre cuestiones de carácter local o sobre asuntos de una determinada comunidad por conducto de órganos creados. Miren, pónganle cuidado a esa parte. Por conducto de órganos creados para representar a grupos de ciudadanos en las consultas con los poderes públicos. Ahorita vamos a verificar
la naturaleza de este órgano colegiado que son los consejos territoriales de planeación y el mismo Consejo Nacional de Planeación, y cómo efectivamente se acompasa a lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Obviamente se establece la prohibición de que se impongan restricciones excesivas a la participación o restricciones basadas en criterios sospechosos. Cuando hablo de criterios sospechosos es por motivos de raza, religión, sexo. Esos no pueden ser impedimentos para efectos digámoslo así, mirarle esa posibilidad de participar a la persona o prohibirle esa posibilidad de participar, porque se entendería que se está actuando de manera discriminada y que se realizaría, digámoslo así, la conducta de la discriminación. Como les decía ahorita, el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia, en su numeral 2, establece lo siguiente: todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo ese derecho puede, vuelvo y les digo, les indiqué algunos mecanismos de participación. Obviamente el voto es uno de ellos, pero les indiqué otros. Pero aquí vamos a hacer alusión al siguiente. Dice: tomar parte en elecciones, es lo que puede hacer un ciudadano, tomar parte en elecciones, en plebiscitos, en referendos, en consultas populares. Pero miren lo que dice también el artículo 40, numeral 2 de la Constitución Política. Y en otras formas de participación democrática. Y efectivamente, vamos a verificar que ha establecido la Corte Constitucional sobre si los consejos territoriales de planeación y el Consejo Nacional son concebidos como formas de participación democrática o no. Y la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-524 de 2003, donde hace cita a la sentencia C-191 de 1999, aquí realiza un control, digámoslo así, en la sentencia C-524, realiza un control de constitucionalidad de una norma que es una ley orgánica. La ley orgánica que les había dicho ahorita, la ley orgánica del Plan de Desarrollo, la ley 152. ¿Y qué dice la Corte Constitucional? La Corte considera que la participación democrática se encuentra ligada a la planeación del desarrollo. Miren, la participación democrática debe encontrarse ligada a la planeación del desarrollo. Entonces, en la etapa de planeación es importante que efectivamente exista participación por parte de la ciudadanía, y ahí el concepto de planeación participativa. Por lo cual, en principio, es admisible que la ley del plan incluya normas. Cuando habla de la ley del plan, habla de la ley 152 o la ley que lo hubiera regulado para su momento, porque pues ahí todavía no se hubiera expedido. Normas sobre mecanismos de participación. Sin embargo, como bien lo señala el actor, es decir, el demandante, en este caso haciendo ejercicio de la acción pública en constitucionalidad, no sería válido incorporar a la ley del plan cualquier tipo de disposición sobre participación democrática. Y dice lo siguiente: por ejemplo, no se podrían incluir en esta ley artículos que modifiquen el sistema electoral con argumentos de que, conforme a la Carta, la planeación es participativa. Bueno, aquí te está haciendo temas relacionados con, digámoslo así, esa ley debe llevar una consecutividad y no debe hablar de temas diferentes a los que debe reglamentar específicamente, por cuanto para temas electorales obviamente está el Código Electoral. Y dice lo siguiente la Corte: en aplicación del principio democrático, las autoridades de planeación, en lo de su competencia, les corresponde o les corresponderá y tienen la obligación de garantizar la efectividad de los mecanismos de participación ciudadana consagradas en la Constitución y la ley orgánica del Plan de Desarrollo. Miren lo que están hablando aquí. Todas las autoridades de planeación tienen ese deber.
Y cuando hablamos de autoridades de planeación, ¿cuáles son las autoridades de planeación normalmente? A nivel nacional, hablamos de que está el Consejo Nacional de Planeación, está el COMPES, el Consejo de Política Social. Está también, obviamente, la autoridad local de cada entidad territorial, de carácter municipal. Los alcaldes son autoridades de planeación. Los gobernadores son autoridades de planeación a nivel departamental. Entonces, vuelvo y digo, y lo cito aquí. Tienen la obligación, no es una facultad, de garantizar la efectividad de los mecanismos de participación ciudadana consagradas en la Constitución, ¿cierto? Y desarrollados también en la Ley del Plan de Desarrollo, la Ley 152, que ahorita vamos a comenzar a verificar. Es una obligación para que se tenga muy presente. Dice lo siguiente: la participación no se reduce a los escenarios previstos en la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Entonces, entre más se pueda, digámoslo así, brindar garantías por fuera de lo planteado en esa norma, claro, cumpliendo con el mínimo. Esta norma es un mínimo, se establece como, digámoslo así, un mínimo para que puedas cumplir. Un mínimo para que puedas cumplir. Pero ya lo ideal es que se busque maximizar este derecho. Listo, continuamos por aquí. Bueno. Siguiente. Bueno. Ahora, definición de los consejos territoriales de planeación. Hay que aclarar que a nivel nacional existe un Consejo Nacional de Planeación y a nivel territorial tenemos unos consejos territoriales de planeación. Según la Constitución Política, el artículo 340 prevé unos temas, digámoslo así, vacilares, que hay que tener en cuenta. Primero, el carácter consultivo de ese consejo, tanto el nacional como el territorial. Y también la importancia del Consejo porque sirve como foro para discutir el Plan Nacional de Desarrollo. Y también establece temas relacionados con su conformación. Establece básicamente que deben haber representantes de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales. También determina claramente que van a haber consejos territoriales de planeación y determina que el Consejo Nacional de Planeación y los consejos territoriales constituyen el Sistema Nacional de Planeación. Ahora bien, vámonos a la definición. Aquí tengo 3 elementos fundantes para entender. Es un órgano colegiado, por cuanto está compuesto por varias personas, inclusive organizaciones, que representa a la sociedad civil y ejerce una función consultiva en aspectos relacionados con la formulación del plan de desarrollo, la formulación del plan de ordenamiento territorial y ejerce también unas funciones consultivas, seguimiento, en lo que tiene que ver con la ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones. Todos debemos saber que el Sistema General de Participaciones está compuesto por 3 tipos de recursos. ¿Sabemos cuáles son? Recursos para el sector de educación, ¿cierto? Recursos para el sector de salud y recursos para saneamiento básico y agua potable. Eso lo regula la Ley 715. ¿Qué recursos la nación les entrega a los municipios y a los departamentos para que, digámoslo así, con estos mismos garanticen el acceso a esos derechos? En el marco de su función, el Departamento Nacional de Planeación, hablo de la función, digámoslo así, de carácter
de brindar asistencia técnica a los municipios, define los consejos territoriales de la siguiente forma. ¿Sí? Yo lo establecí, digamos así, de una manera más didáctica, con esos tres conceptos que todos son centrales, pero lo define así el mismo Departamento Nacional de Planeación, fundamentado claramente en la normatividad. Indica, son una instancia de participación ciudadana claramente establecida por la Constitución. Son organismos de carácter consultivo, que actúan como instancias de discusión del proceso de planeación del gobierno. Son los representantes de la sociedad en la planeación del desarrollo integral de las entidades territoriales. Como instancias de participación tienen algunas funciones relacionadas con el seguimiento y recomendaciones a las metas sectoriales de los planes de desarrollo. No se pueden asimilar a veedurías ciudadanas. Son diferentes, son órganos de carácter consultivo que emiten recomendaciones frente a esos tres puntos que les había manifestado. Siguiente, por favor. Las funciones de los consejos territoriales de planeación. Básicamente, podríamos decir que hay 4 macrofunciones que tienen los consejos territoriales de planeación. ¿Cuál es la primera? Analizar y discutir el plan de desarrollo y emitir un concepto sobre el plan de desarrollo. La segunda, emitir un concepto respecto del plan de ordenamiento territorial. En este caso, para nuestro municipio, no es un plan de ordenamiento territorial, sino un esquema de ordenamiento territorial por criterios de población y demás. 3. Realizar seguimiento a los gastos con recursos del Sistema General de Participaciones. Ya les establecí cómo está dividido. Salud, educación, y agua potable. Y emitir recomendaciones de ajustes a las administraciones. Y cuarto, que no viene siendo una función, sino que aquí pues lo que estoy estableciendo es que existe una obligatoriedad de las autoridades de financiar a los consejos territoriales de planeación o brindarle, digámoslo así, el apoyo, que ya lo vamos a ver, para que pueda cumplir con su. En cuanto a la primera, analizar y discutir el plan de desarrollo y emitir un concepto sobre el mismo. Indica lo siguiente el Departamento Nacional de Planeación en su guía. Sobre las funciones de los consejos de planeación nacional y territoriales, en el artículo 12 se señalan las funciones para el Consejo Nacional de Planeación. Pero hay que tener en cuenta de que las funciones del Consejo Nacional de Planeación previstas en el artículo 12 de la Ley 152 también son aplicables para los consejos territoriales de planeación en lo que les sean compatibles. Entonces, aquí verificamos las funciones de los consejos nacionales del Consejo Nacional de Planeación. ¿Verdad? La primera es analizar y discutir el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo. Mire que están hablando del proyecto mientras se aprueba, mientras se vuelve efectivamente una norma. Segunda, organizar y coordinar una amplia discusión nacional. Aquí está hablando obviamente del Consejo Nacional, pero eso también debe ser aplicable a los territoriales. Mediante la organización de reuniones, en donde deben intervenir los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales, con el fin de garantizar eficazmente la participación ciudadana de acuerdo con lo previsto en el artículo 342 de nuestra Constitución Política. Otra función importante es absolver las consultas que sobre el plan de desarrollo el gobierno, en este caso para los consejos territoriales municipal o departamental, durante la discusión del plan. Ahora, la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-524, que ya habíamos citado, estableció la exequibilidad siempre y cuando se entienda
que esa función consultiva no únicamente se agota con la discusión del plan de desarrollo. Esa función consultiva se extiende a etapas subsiguientes en relación con modificaciones de dichos planes. No es únicamente para la formulación, creación y aprobación, sino que las funciones consultivas se siguen ejecutando en las siguientes fases. O siempre que se vaya a realizar, por ejemplo, una modificación al respectivo plan, obviamente por medio de un proyecto de acuerdo, también se debe someter ese proyecto de acuerdo que modifique el acuerdo mediante el cual se aprobó el plan de desarrollo municipal o departamental al concepto del Consejo Territorial de Planeación. Otra de las funciones es formular recomendaciones a las demás autoridades y organismos de planeación sobre el contenido y la forma del plan. Mire, tiene esa posibilidad que de manera oficiosa formularle recomendaciones siempre a las autoridades municipales sobre el contenido, mire, sobre el fondo, pero también sobre la forma del plan. Otra de las funciones es conceptuar sobre el plan de desarrollo, la que ya habíamos establecido. También dice lo siguiente. Bueno, aquí establece claramente el tema de que pues, siempre y cuando sean compatibles, las funciones del Consejo Nacional van a ser asumidas por los consejos territoriales de planeación. ¿Por qué? Porque los consejos municipales y asambleas departamentales no pueden establecerle funciones a los consejos territoriales de planeación. Anteriormente estaba previsto en la norma, pero la Corte Constitucional lo declaró inexequible por cuanto, lo que yo les decía ahorita, ese tema, desde la Constitución Política, se estableció que únicamente quien puede reglamentarlo es el legislador, el congresista, a través de una ley claramente. Bueno, frente al tema de la aprobación del plan de desarrollo o la función que cumple el Consejo, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando la autoridad municipal está presentando o va a presentar al Consejo Municipal, en este caso pues hablando, ¿cómo así? El Consejo Municipal del municipio, San José del Palmar, tiene que enviar ese proyecto al Consejo Territorial de Planeación para que el Consejo Territorial de Planeación emita su concepto. O sea, es un requisito obligatorio que toda autoridad, antes de presentar el proyecto de acuerdo, por medio del cual presenta el plan de desarrollo, se lo presente primero al Consejo Territorial de Planeación, quien normalmente tiende a tener un término de un mes para poder conceptuar sobre la viabilidad o no del mismo. Ese concepto, hay que tener en cuenta, no es vinculante, pero debe tenerse en cuenta de manera prioritaria por parte de las autoridades. Debe tenerse en cuenta de manera prioritaria por parte de las autoridades. Sí, el tener en cuenta no es únicamente el Consejo Territorial emite el concepto y yo hago caso omiso a todo lo que establece o ni tan siquiera me pronuncio frente a lo que me estableció el Consejo Territorial. Lo ideal es que yo como autoridad verifico los ajustes, las recomendaciones propuestas por el Consejo Territorial de Planeación y antes de llevar ese proyecto al Consejo Municipal, ese proyecto del plan de desarrollo, pues yo debo presentarle, digámoslo así, al plan de planeación las motivaciones por las cuales considero que no voy a adoptar alguna recomendación o indicarles que sí, voy a adoptar una recomendación y establecerle claramente por qué se va a adoptar. Entonces, es obligatorio que siempre antes de se someta efectivamente ese proyecto de acuerdo al Consejo Territorial de Planeación. ¿Qué puede pasar
se presenta ante el Consejo sin someterlo, por lo menos a la consideración, al Consejo Territorial de Planeación para que presente en el término de un mes el respectivo concepto. Puede haber un vicio de trámite. ¿Y qué puede implicar eso? Que ese proyecto, cuando sea aprobado por parte del Consejo Municipal, pueda ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y se declare nulo por un vicio de trámite. ¿Qué puede pasar ahí? Se queda el municipio sin un plan de desarrollo para efectos de poder, digámoslo así, tener un fundamento de todas las políticas públicas y todos los programas, planes y proyectos que se van a realizar. Entonces es importante tener en cuenta esa parte. Bueno, es también importante tener en cuenta de que, vuelvo y digo, ese concepto que se emite no es obligatorio, pero siempre se debe tratar de tenerlo en cuenta, de tenerlo muy de presente a la hora de debatir. La ley 152 prevé el proceso por medio del cual se deben aprobar los planes de desarrollo en los territorios, en los municipios y en los departamentos. Y cuando determina pues cómo se debe reglamentar, indica que el Consejo Municipal, al recibir el proyecto, que tiene que tener primero las observaciones del Consejo Territorial de Planeación, debe haber sido sometido. O si no las tiene, porque también puede pasar lo siguiente. La autoridad municipal presenta el proyecto de acuerdo ante el Consejo Territorial de Planeación. Y el Consejo Territorial de Planeación en el término de un mes no emite ningún concepto. ¿Qué se entiende? Pues que está dando por aprobado todo. Y listo, se cumplió con el requisito y se presentó ante el Consejo Municipal. La ley 152 prevé que cuando el Consejo Municipal le quiere realizar una modificación o busca realizarle una modificación al plan de desarrollo de la autoridad municipal, debe contar sí o sí con la autorización de la autoridad municipal. Entonces, para que lo tengan en presente, si ustedes de pronto pensaban que los concejales tienen la facultad de decir, venga, yo voy a cambiar el plan de desarrollo presentado por esa autoridad municipal, porque considero que no es conveniente por esto y lo otro. Siempre tienen que contar con la autorización del respectivo alcalde de la provincia. Siempre tienen que contar en ese caso con esa autorización. Entonces, no es una cosa de que muchos de pronto creen que los concejales tienen esa facultad de poder modificarlo sin ninguna otra, digámoslo así, requisito o requerimiento. Y es lógico porque, pues, quien digámoslo así, formula su plan conforme su plan de gobierno, que cuando escribe su candidatura, pues es el candidato. Y quien vota el plan de gobierno, ¿cierto? ¿Quién es? La ciudadanía. Entonces, si un concejal viene y cambia, o los concejales, el consejo en sí cambia, digámoslo así, sin autorización de la respectiva autoridad elegida por mandato popular, podría estar vulnerando también, ¿qué? Pues ese mismo mandato popular. Ahorita, al finalizar, hacemos las preguntas para poder continuar. Pero sí, anótenlas, por favor. Bueno. El Departamento Nacional de Planeación estableció una guía, digámoslo así, muy didáctica, para efectos de que el Consejo Territorial de Planeación tenga presente cómo elabora su concepto. Y tiene, digámoslo así, una batería de preguntas clave, importantes, cuando el Consejo Territorial de Planeación se sienta para efectos de verificar cómo vamos a elaborar ese concepto. Y que sea un concepto bien fundamentado, que sea un concepto que efectivamente se acompase a la realidad y que sea un concepto que en la medida de lo posible cumpla con un técnico, con un concepto cualquiera. Entonces, ¿qué establece el Departamento Nacional de Planeación? Indica preguntas como, por ejemplo, primero, tener en cuenta algo muy importante y es cómo está conformado un plan de desarrollo, ¿cierto? El plan de desarrollo normalmente tiende a conformarse de la siguiente forma. Tiene una parte diagnóstica, ¿cierto?
donde está el tema del cierre de brechas, y también podemos verificar los ejercicios que se realizaron con las comunidades. Ustedes ven que en los planes de desarrollo siempre se constata el tema de lo que se fue a tal comunidad, y se indicaron que son, hay, digámoslo así, estas problemáticas y está esta posible solución. Eso tiene que ir en la parte diagnóstica. Tenemos claramente el tema o la parte estratégica del plan, donde se establece pues la visión, se establecen los ejes estratégicos, los programas y los indicadores y metas. Toda meta debe tener un indicador para poder hacer seguimiento. Y los indicadores deben acompasar hacia la meta. Ahorita vamos a mirar un poquito un ejemplo sobre ese asunto. Aquí se recomienda lo siguiente. El Departamento Nacional de Planeación le recomienda a los consejos territoriales de planeación que revisen el reglamento interno. Cuando está diciendo que revisen un reglamento interno es porque tienen que adoptar un reglamento interno. Elaboren un cronograma de trabajo claro para efectos de emitir ese concepto. Organicen las temáticas de trabajo con base en el plan de desarrollo territorial. Preparen la metodología de trabajo y la documentación precisa para desarrollarla. Dejen un registro de las conclusiones en las discusiones con la comunidad. La Secretaría de Planeación les debe brindar apoyo administrativo y logístico. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo ideal? Que el Consejo Territorial de Planeación se organice de tal forma de que se creen grupos temáticos. Bueno, aquí se va a hablar del tema de agua potable. Listo. Este sector, o digámoslo así, estas personas de los distintos sectores van a mirar lo que tiene que ver con el componente estratégico, la parte estratégica del plan. Y disculpen, el plan tiene una parte financiera, donde está el tema del plan plurianual de inversiones, que hace parte del mismo. El plan plurianual de inversiones es donde se establece pues, cuáles son los proyectos que se van a financiar y cuáles van a ser priorizados. Esa es la parte financiera del plan, que se me había pasado. Entonces, allí pues les planteaba la importancia de que efectivamente existan unos grupos temáticos para que los que tienen conocimientos un poquito más técnicos sobre determinadas materias, por lo menos se pronuncien sobre ellas, ¿cierto? Y así se conformen unos grupos temáticos que por lo menos tengan unos conocimientos basilares, por lo menos basilares, y si es posible técnicos sobre las materias que van a discutir. Vamos a la batería de preguntas. Preguntas claves que se deben realizar a la hora de emitir un concepto sobre la viabilidad o no del plan de desarrollo, ¿cierto? Igual el concepto que se emite no es indicar, no es inviable, ¿no? Sino que es mirar punto por punto, porque usted no puede decir que un plan de desarrollo es inviable, digámoslo así, completamente, porque va a tener cosas positivas o negativas. O sea, no se puede emitir un concepto. Una pregunta, por ejemplo, es, ¿se incluyeron las propuestas del programa de gobierno del nuevo mandatario? Eso es súper importante. Otra cosa importante, ya pasó el periodo de inscripciones. Ya creo que todos podrían irle preguntando a los candidatos qué programa de gobierno inscribieron para ustedes verificar si cuando van a adoptar su plan de, primero que todo, para saber por quién van a votar. Segundo, para que cuando ustedes voten por esa persona, pues cumpla con lo que les estableció o lo que les llamó la atención para efectos de que ustedes votaran por ese candidato o candidata. ¿Cierto? Entonces, es muy importante. Eso debe estar allí. En la medida de lo posible debe estar allí. ¿Por qué? Porque se estaría minando el mismo mandato popular o el mismo derecho al voto, inclusive porque es que yo a usted lo elegí por el plan de gobierno que usted me presentó, pero cuando usted llegó al poder, usted adoptó un plan de desarrollo que no tiene nada que ver con lo que yo, o con lo que efectivamente usted planteó en su plan de gobierno. Inclusive, recuerden que los alcaldes y los gobernadores pueden ser revocados. Pueden ser revocados. Entonces, esa puede inclusive llegar a ser una causal para que se realice una revocatoria del mandatario. Esa puede ser una causal. Por eso se le llama voto programático, porque es que usted vota por un programa, se supone, ¿no?
Usted no vota porque es mi amigo, no, usted vota por un programa. Y esa es la, digámoslo así, la trascendencia del voto programático. Con alcaldes y gobernadores por lo menos está el voto programático y frente a ellos se puede ejercer la revocatoria siempre y cuando no cumplan con su plan de gobierno. Entonces, por eso es importante que el Consejo Territorial de Planeación ejerza, digámoslo así, ese seguimiento de cara a que lo que se plantea en el plan de gobierno por parte del respectivo candidato se cumpla cuando efectivamente es elegido por voto popular y crea su plan de desarrollo. Tiene que haber una coherencia. Segundo, el plan de desarrollo territorial cuenta con un diagnóstico. Hay que verificar si sí o si no. El plan de desarrollo territorial cuenta con la parte estratégica. Hay que mirar si sí o si no. Considero la información de cierre de brechas para el análisis del diagnóstico. Hay que verificar si sí o si no. La entidad territorial realizó reuniones con la comunidad para formular el plan de desarrollo territorial. Hay que indicar si sí o si no. Se incluye una visión del plan de desarrollo territorial que refleje las necesidades y prioridades de la comunidad. Hay que indicar si sí o si no. También, los ejes estratégicos definen objetivos claros, medibles y logrables en el periodo de gobierno. Mire, claros, medibles y logrables. Entonces, un ejemplo muy, es una hipérbole realmente, pero es un ejemplo que quiero hacer. Si yo me fijo en el plan de desarrollo, la posibilidad de decir que cada uno de los ciudadanos va a tener vivienda, cada uno de los ciudadanos debidamente registrados en el censo va a tener vivienda conmigo. ¿Eso es un resultado claro? No, claro sí puede ser, porque pues, ¿cierto? Porque lo digo, ¿es medible? ¿Es medible? Sí, digámoslo así, si él dice que es el censo, ¿cierto? Sí, porque es, ¿cómo se va a medir? Bueno, miremos cuántos hay en el censo y hagamos una encuesta y constatemos o verifiquemos con información debidamente, digámoslo así, de autoridades competentes si efectivamente esas personas son propietarias de vivienda, ¿no? Pero es lograble, ¿cierto? Entonces, esos son los criterios. Dice también, otra pregunta aquí que la parte estratégica del plan de desarrollo territorial cuenta con programas asociados a las diferentes dimensiones del desarrollo territorial, social, económico, ambiental, institucional. Verificar esa parte, de que efectivamente hay un componente ambiental, que hay un componente de líquidos, súper importante. Y obviamente también verificar el componente, si efectivamente es sustancial o no. O sea, si realmente se establecen programas claros, medibles, perdón, objetivos claros, medibles y logrables frente a esos temas. Aquí también hace referencia a la necesidad de que los programas formulados en el Plan de Desarrollo Territorial se orienten al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por el Perú. Ustedes pueden verificarlos en internet, inclusive muy bien. Los programas de la parte estratégica tienen definidos indicadores y metas medibles y realizables en el periodo de gobierno. En el plan de desarrollo se realizó un diagnóstico de la parte financiera de la entidad territorial. Se realizó un diagnóstico, constaten eso también, de la parte financiera. Se constató que, o sea, antes de hacer el plan de desarrollo, en la parte diagnóstica se constató cuántos recursos recibe el municipio normalmente, si es inviable presupuestalmente para unos temas, si es viable para otros, si financieramente. También es importante tener la claridad de que las alcaldías tienen autonomía financiera, y la autonomía financiera se refiere a recibir recursos, de ellos mismos financiarse en muchas ocasiones. Por ejemplo, a través de ¿qué? De impuestos municipales, impuestos predial, es un ejemplo claro. El impuesto al alumbrado público es otro. El plan de desarrollo territorial
tiene una estrategia para hacer seguimiento al plan? Oiga, ¿usted tiene una estrategia para hacerle seguimiento a su plan? Y si esa estrategia efectivamente es una estrategia real, es una estrategia que usted va a cumplir. También hay que tener claro de que somos municipios que, digámoslo así, tenemos muchas limitaciones. Y yo decir que todos los meses se van a reunir los secretarios, o digámoslo así, cada 15 días se van a reunir los secretarios de despacho para efectos de constatar el cumplimiento de las metas. ¿Por qué? Por la cantidad y el cúmulo de trabajo que tiene cada secretaría, digámoslo así, y los pocos recursos humanos que tienen a tener. Por eso también todo tiene que ser muy transversal. El tema de verificar la situación financiera, también de recursos humanos de la misma entidad, todo eso hay que constatarlo y por eso es importante que en los consejos territoriales de planeación existan personas que tengan conocimientos técnicos sobre el tema. Es importante tratar de buscarlos, de que hagan parte de ese tipo de consejos. Bueno, siguiente, en un momento, por favor. ¿Ya? Otra de las funciones importantes de los consejos territoriales de planeación es la posibilidad que tienen de emitir un concepto sobre el plan de ordenamiento territorial. ¿Qué establece el artículo 24 de la ley 388 del 97? Indica las instancias de concertación y consulta en lo que tiene que ver con el proyecto del plan de ordenamiento territorial. Para nuestro caso es un esquema de ordenamiento territorial. Indica lo siguiente: el alcalde, a través de las oficinas de planeación o de la dependencia que haga sus veces, será responsable de coordinar la formulación oportuna del plan de ordenamiento territorial y de someterlo a consideración del Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno, para quienes no lo saben, es, digámoslo así, la máxima autoridad o una de las autoridades, digámoslo así, de toma de decisiones al interior de las administraciones municipales. Entonces, normalmente está compuesta por quiénes? Por todos los secretarios de despacho y el respectivo alcalde o alcaldesa. En todo caso, antes de la presentación del proyecto del plan de ordenamiento territorial, se debe tener las siguientes consideraciones. Mire, primero, se debe someter a la consideración de la Corporación Autónoma Regional correspondiente para que emita un concepto sobre el mismo. Dice, en relación a temas sobre los cuales no se logre la concertación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo intervendrá con el fin de decidir sobre los puntos de desacuerdo, para lo cual dispondrá de un término de 30 días. Aquí determino unos términos, pero para lo que yo sí quiero que les quede claro es que, primero, el plan de ordenamiento territorial debe ser consideración de las autoridades ambientales. En este caso, las corporaciones autónomas regionales. En caso de desacuerdos, pues esos los subraya o los supera, o trata de superarlos el Ministerio de Ambiente, una especie de fondo, por decirlo así, frente a los puntos en los que hay desacuerdo. Y dice también, durante el término previsto del numeral anterior, se surgirá la instancia de concertación con la Junta Metropolitana. Bueno, ya se referencia pues al término ya establecido para efectos de que se emita el concepto por parte del Ministerio de Ambiente, pues cuando hayan puntos en los que haya desacuerdo. Y tercero, es la parte pues que nos atañe. Una vez revisado el proyecto por las respectivas autoridades ambientales y metropolitanas, en los asuntos de su competencia se someterá a consideración del Consejo Territorial de Planeación, instancia que deberá rendir concepto y formular recomendaciones dentro de los 30 días hábiles siguientes. ¿Listo? Se emite un concepto también en ese sentido. Dice también lo siguiente, la misma ley 388. El proyecto de plan de ordenamiento territorial, o esquema de ordenamiento territorial, como documento consolidado después de surtir la etapa para la participación democrática y la concertación interinstitucional de que trata el artículo 13
antecedente, el artículo 24, será presentado por el alcalde a consideración del Consejo Municipal dentro de los 30 días siguientes al recibo del concepto que emita el Consejo. En el evento de que el Consejo, este Consejo Municipal, estuviera en receso, el alcalde deberá convocarlos a sesiones extraordinarias. Es lo normal. Toda modificación propuesta por el Consejo Municipal también debe contar con la aceptación de la administración. Aquí se establece lo siguiente: la posibilidad de que exista un consejo consultivo de ordenamiento en el artículo 29 de la ley 388, que es una instancia asesora de la administración municipal en temas relacionados con el ordenamiento territorial. Pero esta figura opera principalmente para municipios con población superior a 30.000 habitantes. ¿Y qué establece? Que la posibilidad de que este consejo consultivo, consejo consultivo, sea escogido por los miembros del Consejo Territorial de Planificación. Para nuestro municipio no aplica porque pues, tenemos una población menor a 30.000 habitantes. Bueno. Tercero, lo que tiene que ver con el seguimiento a los gastos ejecutados con recursos del Sistema General de Participaciones y las recomendaciones de ajustes a las administraciones. Es muy importante. El artículo 17 del decreto ley 028 determina lo siguiente: la administración municipal y departamental presentará ante el Consejo Municipal y Departamental de Política Social, el COMPOS, y el Consejo Territorial de Planeación las metas sectoriales, las metas de continuidad, cobertura en la prestación de servicios definidos en los respectivos planes sectoriales, a alcanzar anualmente y durante el respectivo periodo de gobierno conforme la política o conforme con la política que define el Ministerio Sectorial respectivo. El Consejo Territorial de Planeación realizará seguimiento semestral a las metas fijadas, emitirá concepto y recomendará a la Administración Territorial los ajustes necesarios en caso de incumplimiento de los compromisos. Para este efecto, la entidad territorial correspondiente entregará toda la información que le requiera el Consejo Territorial de Planeación, semestralmente. Cada 6 meses debe estar, en la medida de lo posible, si es un buen consejo de planeación, emitiendo un concepto sobre cómo va avanzando el plan de desarrollo. Y no tanto cómo va avanzando el plan de desarrollo, cómo va avanzando la ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones. Pues normalmente sabemos que la gran cantidad de recursos que recibe el municipio son del Sistema General de Participaciones. Entonces, también por ende, potencialmente seguimiento al plan de desarrollo. Pero principalmente digámoslo así, el cubrimiento del tema de cobertura, de la calidad en la prestación de los respectivos servicios pues, establecidos en los planes sectoriales. Planes sectoriales. Por cada sector, un plan. Entonces, por ejemplo, si establecemos, inclusive hoy, antes de llegar aquí, me decían sobre el plan municipal de salud. El plan municipal de salud, ¿cómo se está cumpliendo? Sobre el plan de acción territorial, que es el que nos compete a nosotros como víctimas, se está cumpliendo las metas sectoriales establecidas allí. Hasta los planes de contingencia. Pero todos los planes deben estar acaparados sobre un plan sectorial, un plan del sector. Entonces, para el sector, digámoslo así, porque cada cartera tiene un sector, digámoslo así, que cubre un sector. La cartera de desarrollo social que cubre salud, educación, ¿cierto? La Secretaría de Desarrollo Social, salud, educación, ¿cierto? Y temas relacionados con el desarrollo social, recreativos, demás. La cartera de planeación que cubre, obviamente la planeación. Pero ¿qué más? Lo que tiene que ver con las obras públicas, el tema urbanístico en el municipio, el tema
mirando y constatando si efectivamente los planes sectoriales se están cumpliendo. Que muchos planes sectoriales, pero en su mayoría, se desprenden del plan de desarrollo o deben acompasarse siempre, porque siempre que se crea un plan, todo debe ir sometido en la medida de lo posible o acompasarse en la medida de lo posible al plan de desarrollo municipal. Entonces, debe emitir un concepto cada semestre y la administración, en este caso municipal, debe brindar toda la información que requiera este proceso. El Departamento Nacional de Planeación, pues para efectos de hacer más didáctica o para tratar de ayudarles a colaborar y brindar la asistencia técnica a sus procesos territoriales, propuso algunas herramientas que considero yo son de bastante utilidad para emitir el respectivo concepto. Ojo, mire que son conceptos diferentes. Este no es el concepto de la aprobación del plan de desarrollo, ni el concepto de la modificación del plan de desarrollo, y tampoco es el concepto del POT o el EOT. Este es el concepto sobre el seguimiento y sobre el cumplimiento de las metas sectoriales que tienden a realizarse con la ejecución de los recursos del Sistema General de ¿qué? Y propuso lo siguiente, indicó: el seguimiento básicamente debe responder a la siguiente pregunta. Pónganle mucha atención. ¿Cómo se está avanzando en relación con las metas? Sin embargo, es importante considerar qué tipo de metas se van a analizar y establece dos tipos de metas: metas de resultado y metas de producto. Respecto de las metas de resultados que establece, eso es lo que ustedes tienen que diferenciar. Ustedes ven, inclusive en un plan de desarrollo se establecen metas de resultado y metas de producto, o en los planes sectoriales, metas de resultado y metas de producto. Una meta de resultado, ¿cuál es? Es la que responde directamente a la cuantificación de un objetivo específico o sectorial. Específico o sectorial. Recuerden que hay varios sectores. Cada cartera cubre un sector o varios sectores. En su planteamiento, en el planteamiento de la meta, se requiere conocer la situación actual para poder evaluar el cambio y la modificación lograda. Es importante conocer la situación actual antes de comenzar a evaluar. Para yo evaluar voy a necesitar normalmente dos insumos. Uno, saber cómo estaba todo antes y cómo está todo ahora, ¿cierto? Eso es esencial. Expresa el cambio de la situación social y material inicial. Solución de un problema o aprovechamiento de un potencial por medio de la provisión de bienes y servicios. Estas metas se deben analizar al finalizar el periodo de gobierno. Claro, normalmente se hace al finalizar. Pero vuelvo y digo, otra cosa importante, ojo. Hay metas que están fijadas en el plan de desarrollo. No todas las metas obedecen a los 4 años. Ven que las metas sigan en 2 años, estamos haciendo tal cosa. Y como el seguimiento es semestral, es importante ir haciéndolo, de modo que cuando usted vaya a hacer un diagnóstico final, ¿cierto? Pues lo que tiene que hacer es comenzar a consolidar todos los conceptos que semestralmente ha estado emitiendo el Consejo Territorial. Y el Consejo Territorial pues ya emitió su concepto final sobre el seguimiento durante esos 4 años. Sería lo más lógico. Dice, estas metas se deben analizar dice, para su medición se requiere conocer el estado actual al momento de plantear la meta, el cual conocemos como la línea base. Pues aquí plantean un ejemplo. Incrementar al 80% la tasa de cobertura bruta en educación en el periodo 2016 a 2019. Indicador de resultado. Aquí está hablando del indicador, lo que nos va a permitir medir esa meta, el cumplimiento de esa meta. Pues recuerden que estamos hablando de las metas de resultados que deben ser medidas con ¿qué? Con indicadores de resultado. Mide los efectos inmediatos a corto plazo generados por los productos de la población directamente afectada. En otras palabras, es un punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de resultado. Requiere información de referencia o inicial para poder realizar la medición.
Entonces, por ejemplo, aquí, miren lo que plantea el DNP. Para yo verificar que se incrementó al 80% la tasa de cobertura bruta en educación, estamos hablando obviamente del tema de matrícula, acceso, ¿cierto? Entre el año 2016 y 2019, ¿qué se requeriría? Aquí establece una especie de fórmula, dice: la tasa de cobertura neta en educación media primaria de la entidad territorial, el número de estudiantes matriculados, y eso se multiplica por 100. Aquí para ser más claro. Básicamente lo que se debe realizar es cuánta población en el municipio hay que puede, en criterios, digámoslo así, normales, digámoslo así, que normalmente se presentan, puede acceder a educación media o educación básica. Entonces, digamos el rango de edad. Digamos que, por ejemplo, vamos a buscar entonces cuántos niños, niñas y adolescentes hay en el rango de edad de paramedia, pongámosle paramedia. Media y secundaria, añadamos la secundaria aquí. Media y secundaria, pongámosle que entre los 16 y 12 años, y 11 años. Creo que el sexto de 11, normalmente de 11 a 16 años, más o menos. Acá puede, inclusive, aquí se puede alargar un poquito más el rango porque pues, tenemos muchos estudiantes que, inclusive hasta 18, 19, ¿cierto? Podemos tenerlo así. Entonces, pongámosle, para que se acompañe el territorio, ¿cuántos estudiantes serían? O qué rango de edad sería, etario, sería más o menos de 11 años, pongámosle, hasta los 19. Listo. Cojo esa población, la identifico. Tenemos 4.000 estudiantes, ¿cierto? Entonces, así conforme lo que establece el DNP, indica encontrar, digámoslo así, esa población, y luego esa población se divide por el número de matriculados. Y eso se multiplica por 100. Ergo, eso nos va a dar la cobertura. Así se generan los indicadores. Entonces, si yo verifico que después de hacer todo el cálculo, verifica, bueno, tenemos mil niños y niñas adolescentes dentro de ese rango etario de 11 a 19 años, ¿cierto? Y eso, ¿qué es lo que hacemos? Lo multiplicamos, ¿por qué? Por el número de niños matriculados. Digamos que matriculados en total, pongámosle, inclusive yo le pongo, yo aquí me atrevo a decir que tenemos casi que no llegamos a 800, creo. Creo que no llegamos a los 800. No llegamos, porque uno ve la matrícula, encima de aquí, encima de la Inmaculada, y creo que no llegamos hasta allá. Entonces, uno comienza a ver, bueno, digamos que tenemos, sí, 700. Bueno, y son 1000. 70%. Uy, bien. O sea que realmente sí podría uno decir que alcanza el objetivo, que era 80%, 70%. Uy, bien. Pero así, por eso son importantes los indicadores. En este caso, para los de resultados. Y hay, indicadores que son importantes para poder medir esas metas. Y el poder, digámoslo así, establecer la fórmula del indicador es muy importante, porque yo puedo terminar teniendo un diagnóstico erróneo o un concepto erróneo si realizo o formulo mal, digámoslo así, o realizo mal la fórmula para efectos de verificar el cumplimiento de esa meta de resultado. Por eso es importante pues, que por lo menos allí haya personas que tengan conocimiento. En ese caso, por ejemplo, en la educación, hombre, importantísimo que estén rectorías, los rectores, ¿cierto? Que ellos pueden brindar ese apoyo un poquito más técnico para que, bueno, más o menos se pueden medir de esa forma y no, ¿cierto? Metas de producto, estos son otro tipo de metas. Dice, las otras metas que se deben analizar son estas. Se refiere a aquellas que cuantifican los bienes y servicios necesarios para alcanzar los objetivos específicos de una política, programa y proyectos. Hace a bienes y servicios que permitirían obtener los resultados esperados. Es un valor positivo para su medición, y está hablando del indicador potencialmente. Se requiere conocer el
el estado actual al momento de plantear la meta, el cual conocemos como la línea base. Entonces, póngale cuidado. Un ejemplo. Estamos hablando de metas de producto. De resultados ya las pasamos. Si somos coherentes con la meta de resultado propuesta anteriormente, las metas de producto que se proponen son las siguientes. Por ejemplo, construir 10 aulas, dotar de sillas o pupitres para las 10 nuevas aulas, 25 por cada una de esas aulas. ¿Cierto? Pues dice el indicador, ¿cómo se debe realizar el indicador? Es un punto de referencia que permite observar y medir el avance del logro de una meta de producto, porque refleja los bienes y servicios cuantificables producidos y provistos por una determinada intervención. Requiere información de referencia inicial para poder realizar la medición. Y dice por acá, para realizar el informe semestral se recomienda utilizar la información del plan indicativo que han compartido todas las entidades territoriales en el siguiente enlace, que ya se los voy a mostrar. Pero ya saben que el indicador, la meta de resultado y la meta de producto, pues, ¿cómo se pueden medir a través de los indicadores? La meta de producto, digamos así, que es mucho más sencilla de medir. Porque si usted le dice que va a entregar 25 sillas a las 10 aulas nuevas, pues usted cómo constata eso. ¿De qué? ¿Sí? Entonces, vamos a, ¿cómo analizamos eso? Bueno, constatamos que efectivamente entregó 25, pero una sola. Es verificar prácticamente que el producto ya ha sido entregado porque ya está todo cuantificado de una manera mucho más sencilla. Ahora, no me hace un favor, qué pena molestar. Porfa, qué pena, hombre. Para escape un momentico ahí, porfa. Es que si no viene, vamos aquí a ver que hay un Microsoft Edge. No, es Microsoft Edge. El otro. Es el WhatsApp. Lo dicen entonces, miren que el Departamento Nacional de Planeación tiene una página dispuesta para hacerle seguimiento directamente a las entidades territoriales. Por favor. De aquí, en el sistema para la evaluación de la eficacia. Hay que entender que hay diferencia entre eficacia y eficiencia. Eficiencia es, digamos así, la relación entre los recursos que yo estoy utilizando y la posibilidad de tener un resultado. Eficacia es que alcanzó o no alcanzó el resultado. Esa es la eficacia. Se refiere al uso de los recursos. Entonces, debe aquí podemos ver, vamos a buscar San José del Palmar. Selecciono una entidad. Y lo que sí les indico es que el registro está hasta el 2019, porque potencialmente presumo yo de que eso se hace o de que esta medición termina por hacerse por parte del DNP con la información registrada cuando termine el cuatrenio correspondiente. Así es. Entonces, San José del Palmar. Cualquiera, esta consulta pública, cualquiera puede meterse ahí. Que para eso, y así se consagra el principio de participación. Entonces, vamos. Póngale, denle cumplimiento. Cumplimiento. Vamos. Por ejemplo, aquí dice salud, 100%, agua potable, 100%, pero ese, me imagino que está refiriendo al cumplimiento de unas metas específicas. Subo un poquito más. Ese es al 2019. Subo un poquito más. Suba para que lo veamos. Suba para que lo veamos. Mira, vamos a mirar, por ejemplo,
Miren la estructura del plan indicativo. Aquí pueden ver de manera muy desagregada el cumplimiento de determinadas metas. Entonces, por ejemplo, aquí, o digámoslo así, recuerden que son metas de resultados, ¿cierto? Metas de productos. Aquí tenemos el resultado y el indicador. Entonces dice acá, ¿cuál es el resultado que se buscaba? No le va a dar clic, sino que póngalo encima. No le va a dar clic, sino que aparece ahí. Dice, alcanzar la cobertura neta educativa del 90% en el periodo de gobierno. Esa es una meta que se fijó, ¿cierto? Ahora, mire el resultado. Póngase tasa de cobertura, por favor. Tasa de cobertura. Dice, tasa de cobertura neta en educación. Ahí está estableciendo prácticamente el indicador. Tasa de cobertura neta en educación. Lo que dice el resultado indica 0.67%. Por un poquito más tarde. Pero no, por allá el que está ahora. No se me olvide pongo acá porque está participando. Pero acuerda que si de pronto se desconecta esto de aquí. ¿Qué corte? La bajo, la subo. Borra esto, borra este indicador. Borra esa, pero suave. Ya, también lo hagan. Allá en la barra vertical, ¿Esta? no, en la otra barra. Sí, en la otra. Bueno, ahí por ejemplo, en ese caso, había establecido, como yo lo logré constatar, que respecto de esa meta, pues no se alcanzó un resultado pues como muy bueno, óptimo. Y lo señalaron en rojo, crítico. Entonces, eso es como para efectos de que ustedes puedan realizar la consulta pública y eso también que le permite a la administración, por ejemplo, creía yo que la administración actual pudo haber utilizado este registro para tener un diagnóstico claro. Pues además de toda la información que le brinda, este registro es muy importante para tener, bueno, cuál fue, digámoslo así, el cumplimiento o el grado de cumplimiento de las metas fijadas en el plan. Eso es muy importante. Si se va a producir, esperemos que sí, si se publique el resultado de metas aquí también, eso le va a servir como un insumo tanto a la ciudadanía como a la nueva administración, como a cualquier autoridad, para efectos de que pueda constatar, pues, digámoslo así, con información fidedigna, ese tipo de asuntos. Bueno, devolvámonos ahora sí, vamos a ir. Frente a la financiación de los consejos territoriales de promoción. El artículo 35 de la ley 152 de 1994 prevé que la dependencia de planeación de la correspondiente entidad territorial prestará al respectivo consejo el apoyo administrativo y logístico. Mire que no habla de apoyo técnico. ¿Por qué? ¿Por qué apoyo técnico no se brinda? El apoyo técnico son los conocimientos y se supone que en el consejo territorial deben haber personas, o se deben buscar personas que por lo menos sobre determinados temas tengan conocimientos. Exacto. Pues el apoyo que se brinda es de carácter administrativo y logístico. Y dice por aquí la Corte Constitucional respecto de esa importancia. Dice, de acuerdo con lo señalado en el artículo 8 de la ley 152, bueno, las dependencias de planeación, en este caso, por ejemplo, la Secretaría de Planeación de las Públicas, es la dependencia, ¿cierto?, que corresponde brindar el apoyo administrativo de carácter logístico, que sea indispensable para el funcionamiento, indispensable. Bueno, por ejemplo, lo indispensable. Una impresora, ¿cierto? Hojas para poder imprimir, eso es esencial. Ojo, eso no obsta que la misma sociedad civil o las organizaciones que hacen parte del comité pues puedan financiar. Eso también se puede
Y dice la Corte Constitucional mediante la sentencia C-524-2003 que analizó la constitucionalidad de la Ley 152 de manera parcial. Ellas, la Constitución Política y la Ley 152, contienen una obligación para el Departamento Nacional de Planeación y las dependencias de planeación de las entidades territoriales, que no es facultativa ni discrecional, no es un favor, no es colaboración, es un deber de brindarles el apoyo administrativo y logístico indispensable para su funcionamiento. Tanto es así que el mismo Departamento Nacional de Planeación en su guía, en el marco de sus funciones, digámoslo así, de orientadora de las entidades centrales en materia de planeación y también la asistencia técnica, indicó que es recomendable que las oficinas de planeación o la dependencia que cura sus funciones en cada entidad territorial dispongan de recursos necesarios para proveer el apoyo administrativo y logístico necesario para el desempeño de las funciones del Consejo para el periodo de gobierno de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. Entonces, en todo plan de desarrollo, en la parte del plan plurianual de inversiones, que es la parte, digamos, los donde se establece el tema financiero, debe haber un presupuesto, digámoslo así, con cargos a secretaría, donde se determine qué es lo que se le va a entregar a los consejos territoriales para que puedan cumplir con su función consultiva. ¿Y eso quién lo tiene que verificar? El mismo Consejo Territorial de Planeación a la hora de verificar que le estén entregando el proyecto para el respectivo cumplimiento. Vuelvo y digo, esto no es un tema de si quiero o no, es un deber legal. Entonces, el tema de no incluir una temática tan importante como esas puede dar lugar inclusive al ejercicio de acciones constitucionales, como la acción de cumplimiento, que es la que prevé el legislador y la Constitución política para exigirle, para que un juez le ordene a una autoridad administrativa o una autoridad cumplir con una ley o cumplir con un acto administrativo. ¿So pena de qué? De ser sancionado. ¿Y so pena de qué también? De que también se le abre el correspondiente proceso disciplinario por incurrir en una falta disciplinaria. Listo, es muy importante eso también que lo tengamos de presente. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se conforman los consejos territoriales de planeación? Es importante esta parte. La conformación de los consejos territoriales de planeación. El artículo 34 de la Ley 152 indica lo siguiente: los consejos territoriales de planeación del orden departamental, distrital y municipal estarán integrados por las personas que designe el gobernador o el alcalde. En las ternas que presenten las correspondientes autoridades y organizaciones. Ternas. Cada organización puede presentar su terna para que el ejecutivo, alcalde o gobernador la escoja. De acuerdo con la composición que definan la asamblea o consejos, según sea el caso. Es lo que yo les pongo aquí. Digámoslo así, función de establecer la composición, no las funciones, porque eso ya es digámoslo así, un tema privativo o la iniciativa privativa o exclusiva del legislador. Que compete a los consejos y asambleas establecer cómo deben conformarse por medio de acuerdo cuando se trata de un consejo municipal o por medio de ordenanza cuando se trata de una asamblea. Y dice, dichos consejos, como mínimo, pónganle cuidado a la parte de la conformación, deberán estar integrados por representantes de su jurisdicción territorial. De los sectores, como mínimo, tienen que estar, ¿qué sectores? Los económicos, los sociales, los ecológicos, los educativos, o el sector educativo, culturales y comunitarios. Esos son los que mínimamente deben haber.
económico, social, ecológico, educativo, cultural y comunitario. Ternas por cada sector se deben presentar para que el correspondiente alcalde los elija o los escoja. El Consejo Consultivo de Planificación, bueno, esto ya es un tema para los territorios indígenas. El Departamento Nacional de Planeación, pues, en el marco de sus facultades, estableció lo siguiente. Indicó la posibilidad y reglamentó la posibilidad de cómo podrían estar conformados. Ojo, a nivel territorial, realmente les compete a los consejos y asambleas hacerlo, pero ellos pueden acatar de manera voluntaria y sería lo mejor, digámoslo así, el decreto reglamentario 1082, donde se establece cómo se encuentra compuesto el Consejo Nacional de Planeación por cada sector. Cuando hablo del Consejo Nacional de Planeación, ahí se indica lo siguiente: mire, 4 personas en representación de los sectores económicos, 4 personas en representación de los sectores sociales. Y dice aquí, escogidos de temas que elaborarán y presentarán las organizaciones jurídicamente reconocidas. Aquí, pues obviamente, jurídicamente reconocidas, habla principalmente como de la conformación a nivel nacional. Hay que volver a aclarar. ¿Qué es competencia del Consejo o Asamblea establecer esa conformación? A nivel nacional es diferente y va a ser un poquito más riguroso. Pues acá debe acompasarse las realidades territoriales. Y eso ya es facultad discrecional de las asambleas y consejos municipales. Dice, 2 en representación de sectores educativos y culturales, 1 en representación del sector ecológico, 1 en representación del sector comunitario escogido de terna que presenten las organizaciones nacionales. Bueno, eso a nivel nacional obviamente no les digo. 5 en representación de los indígenas. Ojo, hoy les digo, eso es a nivel nacional. Pero puede ser tenido en cuenta como un criterio para que cuando la asamblea o el consejo, mediante acuerdo u ordenanza, adopte el acto administrativo correspondiente, pues tenga más o menos unos principios orientadores para poder conformarlos. Aquí indica el Departamento Nacional de Planeación: los alcaldes y gobernadores deben poner especial atención en el procedimiento por seguir para la conformación o renovación de los consejos territoriales de planeación, considerando que en las entidades territoriales existen diferentes organizaciones y que la estructura de los sectores no siempre es la misma, ¿cierto? Acompasarse la realidad. Vuelvo y lo digo, al procedimiento para la conformación. ¿Qué quiere decir eso? El alcalde o gobernador, él solo lo escoge y él solo no, digámoslo así, opera de manera discrecional o como él quiere, como ella quiere, sino que debe fundamentarse en qué, en la conformación que previamente haya establecido que el consejo o la asamblea mediante un acuerdo o una ordenanza. Entonces, si el acuerdo dice que por el sector económico tiene que haber 7 representantes, tengo que escoger a 7 representantes. Envíenme las ternas y pedazos. No yo decir, no, yo voy a decir como alcalde que van a ser 2 representantes del sector económico, porque yo así lo dispuse. Siempre y cuando haya un proyecto, siempre y cuando haya un acuerdo o asamblea debidamente aprobada y en firme, y digámoslo así que ya tendría esa posibilidad de ser ejecutoriada, o sea, que se haga ejecutiva, que se haga efectiva esa acuerdo o ordenanza, el alcalde o gobernador debe ceñirse a esos parámetros. Dice, en ese sentido, para la conformación de los consejos centrales de planeación, el respectivo consejo municipal
o asamblea debe aprobar un acuerdo u ordenanza mediante el cual establezcan los sectores u organizaciones que harán parte del Consejo Territorial de Planeación. Este acto administrativo puede ser revisado de acuerdo con las necesidades de la entidad territorial para incluir nuevos sectores. O sea, se puede modificar. ¿Qué quiere decir eso? Que si un sector no se vio incluido en ese Consejo Territorial de Planeación y quiere participar, puede hacerlo. Yo, por ejemplo, planteé en una reunión, si el sector de jóvenes quiere decir, yo quiero participar en el Consejo Territorial de Planeación, y yo realmente quiero verme, digámoslo así, visibilizado allí, puedo hacerlo. ¿Qué pueden hacer? Presentar la iniciativa del proyecto de acuerdo ante el Consejo para que la sometan a discusión. O el mismo concejal correspondiente presentar un proyecto de acuerdo. O la misma administración municipal. Ojo, recuerden que para presentar un proyecto de acuerdo ante el Consejo Municipal hay que tener, digámoslo así, una cantidad de personas que puedan, que firmen, que estén de acuerdo con la presentación del proyecto. ¿Ya? Ahí es un poquito más rigurosa cuando la iniciativa proviene de la comunidad. Tiene que ser con un número de personas necesarias. Las personerías tenemos también iniciativa en lo que es de nuestra competencia. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con cumplimiento de derechos humanos, podría ser. Y aquí estamos hablando de derechos humanos. Miren todo lo que les establecía la normatividad que venía atrás. ¿Cierto? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Eso es un tratado de derechos humanos. Y que se ve reflejado mediante ese mecanismo de participación, por ejemplo. Bueno. Aquí les voy a mostrar una imagen de cómo está o cómo están conformados, digámoslo así, los consejos territoriales de planeación. Pues normalmente, ¿cómo están? Porque eso es, digámoslo así, fundamentándose, primero que todo, en que hay unos sectores que deben estar sí o sí. Ya lo mandé para que se meta en WhatsApp, por favor, a mi para que lo saquen. Recuerden que hay unos sectores que deben estar sí o sí, ¿cierto? ¿Cuáles les dije yo? Económicos, sociales, comunitarios, educativos, culturales. Deben estar allí sí o sí como mínimo. No, pues, no se trata de eso. Digo, es que salga y se vaya a WhatsApp. Te pongo una imagen ahí para... Pero es que ya me salí. Ya. Bueno, entonces aquí verificamos la imagen. Bueno, si nos alcanzan a ver, les indico. Aquí, por ejemplo, están los sectores y organizaciones que mínimamente deben estar en los consejos. ¿Conforme qué? Conforme a la ley 152, que pues, son los sectores cuáles: económico, educativo y cultural, minorías étnicas y mujeres. Sector, miren que eso no estaban aquí en la ley, pero hay otras normas complementarias a la ley 152 que incluyeron o insertaron la obligatoriedad de que los sectores estén ahí reflejados. Entonces, el sector de mujeres y de minorías étnicas, el sector social, el sector ecológico, el sector comunitario, el sector de víctimas. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más sobre esa parte. Porque la ley 152 en ningún momento entendió que las víctimas tengan que estar ahí. Si lo leímos ahorita, si leímos ahorita la conformación mínima, ahí lo dice que víctimas. ¿Cierto? Listo, ahora sí nos vamos a la presentación. Bueno, dice por aquí. El periodo. La siguiente. ¿Sí? No me vuelves.
El periodo por el cual estas personas son elegidas. Para efectos de la designación de los integrantes del Consejo Nacional de Planeación, recuerden que lo que le es compatible al cumplimiento de las funciones y demás del Consejo Nacional de Planeación, el tema de los periodos y calidades, lo que le es compatible a los consejos territoriales es aplicable para los territoriales. Entonces, aquí se habla de Consejo Nacional, pero entiéndase que aquí opera para los territoriales. Entonces, dice, los integrantes del Consejo Nacional de Planeación serán designados por un periodo de 8 años y la mitad de sus miembros será renovado cada 4 años. En el evento en que el número de integrantes del Consejo sea impar, el número de integrantes que será renovado será el equivalente al que resulte de aproximar el cociente del número entero siguiente. Entonces, lo básico, son elegidos por cuánto? Por 8 años, y deben ser renovados cada cuánto? Cada 4 años, por lo menos el 50% de ese consejo. Y normalmente el proceso para renovarlo, ¿ante quién se debe surtir? Recuerda que ¿quién escoge las ternas? ¿Quién escoge a las personas que van a integrar el Consejo Territorial de Planeación luego de que se presentan las ternas? ¿El alcalde o gobernador? Entonces, si se va a renovar, ¿cierto? O si se va a reemplazar, ahí tiene que haber por lo menos la participación del alcalde o gobernador. Para renovar, ¿qué se debe tener en cuenta? Pues básicamente, si la persona continúa participando allí, no hay problema. Pero si hay que reemplazarlos, pues allí entra efectivamente el alcalde o gobernador. Pero, vuelvo y les digo, recuerden que cada 4 años se tiene que ir renovando. Entonces, ahí se tiene que plantear una estrategia para tratar de que una persona esté 4 años y en la medida de lo posible otra esté otros 4. ¿Cierto? De pronto, de pronto que quedó ahí en la lista que se presentó en la terna sea el siguiente. Bueno, siguiente, por favor. Hay una cosa muy importante y es de tener en cuenta. Los integrantes del Consejo Territorial de Planeación son particulares, normalmente, ¿cierto? Pero cumplen una función pública de carácter consultivo. O sea que se puede entender para efectos disciplinarios que cumplen una función de carácter público. Listo. Entonces, tenerlo en cuenta. Tiene que ejercen una función pública. Pública. Particulares que ejercen una función de carácter público. Dice por aquí temas relacionados con la participación de las víctimas y los consejos territoriales de planeación. Tema pues que nos atañe aquí. Debe ser muy preciso. Les indicaba yo pues, que no se previó en ningún momento en la ley 152 que las víctimas tenían que estar sí o sí en los consejos territoriales de planeación. Sin embargo, discúlpenme allí, el acto legislativo no 01, es el acto legislativo 02 del 2017. Yo constato por aquí, que creo que lo había puesto mal. Sí, entiendo que para todos los efectos de que ahí dice acto legislativo 01, pero es el acto legislativo 02. ¿Cuál es ese acto legislativo y qué es un acto legislativo? Ténganme en cuenta. Un acto legislativo es, digámoslo así, una norma que se integra en la Constitución directamente.
Y quien tiene normalmente la capacidad de expedirlo es el constituyente primario, o sea, el pueblo, mediante referendos comúnmente, o el constituyente secundario, que viene siendo ¿quién? El congresista, mediante actos legislativos. O sea que los actos legislativos tienen la misma jerarquía que la constitución política. ¿Listo? El acto legislativo 02 del 2017 previó adoptar el acuerdo final de paz como una política de Estado y no de gobierno. ¿Qué implica que sea de Estado? Pues que se mantenga independientemente de las administraciones que vengan, ¿cierto? Hablo a nivel nacional. Entonces, dice el acto legislativo 02 del 2017 en el inciso tercero del artículo 1. Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación del Estado, o sea, cualquier rama del poder público. Recordemos que cuando se habla a nivel de gobierno, estamos hablando normalmente de la rama ejecutiva. Cuando hablamos de Estado, estamos hablando realmente de todas las ramas del poder público. Tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final de paz. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del acuerdo final de paz y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia integral con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del acuerdo final. ¿Listo? Ahora, ¿qué dice el acuerdo final de paz? Porque aquí se está haciendo alusión al acuerdo final de paz. ¿Qué quiere decir eso? Se adoptó el acuerdo final de paz como una norma vinculante, por decirlo así, para el Estado colombiano. Y el acuerdo final de paz sobre la participación de las víctimas establece lo siguiente. Sobre la planeación participativa primero. Y los consejos territoriales de planeación. La promoción de buenas prácticas de planeación participativa es clave para la profundización de la democracia en Colombia, en especial en el marco de la implementación del presente acuerdo en las regiones, que requerirá de la movilización y la participación activa y eficaz, activa pero también eficaz, de la ciudadanía, con el objetivo de fortalecer la participación, con el objetivo de establecer la participación y fortalecer la participación en la elaboración, discusión, seguimiento y ejecución de los procesos de planeación y presupuestación. Mire que no únicamente se limita a la formulación y promover su incidencia en las decisiones administrativas. El gobierno debe comprometerse a llevar a cabo las siguientes acciones para ello. Y dice lo siguiente el acuerdo de paz. Primero, revisar las funciones y la conformación de los consejos territoriales de planeación con el fin de primer punto, ampliar la participación ciudadana en la formulación de los planes de desarrollo y en el seguimiento a su ejecución y evaluación. Adoptar medidas para promover que la conformación de los consejos territoriales de planeación garantice una representación amplia y pluralista, que se apoye, entre otros, en las redes, alianzas y organizaciones económicas, sociales, culturales, ambientales, educativas y comunitarias existentes. Estas últimas serán quienes designen sus representantes en estas instancias. Mire que habla de las organizaciones, que son las que tienen la posibilidad de escoger a sus representantes. Ahorita les voy a indicar eso porque es importante en lo que tiene que ver con las víctimas. Segundo punto, garantizar la participación de los consejos en la elaboración. Miren, deben garantizar la participación de los consejos en la elaboración, discusión, seguimiento y de la ejecución. Se deben establecer mecanismos para su interlocución con las instancias de la población. Fortalecer la participación de las juntas administradoras locales en la elaboración de los planes de desarrollo. En nuestro caso, ¿qué sería? De las juntas de acción comunal. No tenemos ninguna JAL. Dice,
Promover la articulación entre las distintas instancias formales e informales de planeación participativa. Formales e informales. Hacer los ajustes normativos necesarios para que los conceptos, pronunciamientos e informes de monitoreo realizados por las instancias de planeación participativa sean respondidos por las autoridades públicas en espacios e instancias de diálogo e interlocución. Claro, es lo mínimo, ¿cierto? Se ha respondido. Dice por aquí, asegurar que los conceptos de los consejos territoriales de planeación tengan prioritaria atención por parte de las autoridades públicas. Si bien esos conceptos no son obligatorios o vinculantes, sí se les debe prestar especial atención y deben ser respondidos. Y lo que efectivamente sea viable y procedente de adoptarlo. Y otra cosa muy importante, si se verifica que lo que está indicando en el concepto del Consejo de Planeación Territorial tiene que desarrollarse en virtud, no de una recomendación, sino en virtud del cumplimiento de una norma de obligatorio cumplimiento. ¿El mandatario debe adoptarlo o no? ¿Debe adoptarlo? Debe adoptarlo. ¿So pena de qué? De que se inicien las acciones constitucionales correspondientes. La de cumplimiento, sin perjuicio de que esté incurriendo en una falta disciplinaria por omisión de derechos y funciones. Y eso es importante. De que si bien el Consejo Territorial es una instancia de recomendación, cuando emita sus recomendaciones y estén basadas en, digámoslo así, el cumplimiento de un deber legal de funcionario, se lo diga. Se lo establezca por escrito, venga. Señor alcalde, batalles. Es que si usted no cumple con esto, usted está incurriendo en una omisión de derechos y funciones. Y podríamos inclusive hasta computarle copias a la Procuraduría por incumplir con esto. ¿Ya? Es importante hacérselo saber. De una manera preventiva, no se está diciendo que se va a entrar, digámoslo así, en choque con la administración, pero de una manera preventiva hay que hacérselo saber. Porque uno también presume siempre que la autoridad que está allí conoce la norma, pero no la conoce en muchas ocasiones. Pero hay que hacérsela saber. ¿Ya? Bueno. Fortalecer los espacios de interlocución y rendición de cuentas entre las instancias de planeación participativa y las organizaciones o sectores que representen para, entre otros, garantizar el trámite de las iniciativas ciudadanas en materia de planeación. Fortalecer las capacidades técnicas de las instancias de planeación participativa. Fortalecer las capacidades técnicas de esas instancias. ¿Qué quiere decir eso? Ese es un mandato del Acuerdo Final de Paz. A nivel nacional, de lo posible, si el Consejo Territorial de Planeación le pide al DNP una asistencia técnica, el DNP tiene que brindársela. El DNP tiene que brindársela. O si se le pide a la autoridad o la dependencia de planeación correspondiente a nivel municipal o departamental, tiene que brindársela. La asistencia técnica. Miren lo importante. Miren que en parte, la ley 152 no prevé en ningún momento que se brindara ese apoyo técnico. Pero si venimos al Acuerdo Final de Paz, que es adoptado mediante un acto legislativo que hace parte de la Constitución, uno debe entender las cosas de manera sistemática y entender de que las dependencias de planeación a nivel municipal sí deberían entonces brindar ese apoyo también técnico, por lo menos de asistencia técnica, de capacitación a los consejos territoriales de planeación. Y si no es la municipal, la departamental. Y sí, listo, con el DF. Entonces, para que verifiquen que de manera sistemática uno podría entender que a nivel municipal a los consejos territoriales de planeación se les debe brindar, en mi concepto, el apoyo administrativo, logístico, pero también el técnico. Por lo menos en lo que tiene que ver con asistencia técnica y capacitación. No que le elaboren los conceptos al Consejo Territorial, porque por ahí no estamos en nada. Imagínense la misma administración haciendo de los conceptos al que se supone que se hacen los siguientes. ¿Cierto? No estaríamos en nada. Entonces, para que lo tengan muy claro, ¿listo?
Importante verlo ahí de la manera sistemática con la que se tienen que ver las normas. Dice por acá, promover la participación de las mujeres en los consejos territoriales. Ustedes veían ahí ahorita que mínimamente tienen que estar las mujeres, o las mujeres no están en la ley 152. Pero, si nos vamos a una revisión sistemática, el Acuerdo Final de Paz es una norma de obligatorio cumplimiento y es una política de Estado. Y es de rango constitucional, por ende debe ser cumplida y por ende las mujeres también tienen que ser parte. ¿Bien? Bueno. Ahora, la ley 1448, ¿qué es lo que plantea? Por eso quiero ver todo el tema de manera sistemática y por eso es que yo consigo que las organizaciones de víctimas deben tener un representante allí. Mire que estoy hablando de organizaciones, no que la mesa de participación. ¿Sí ven? Y dice el artículo 192 de la ley 1448, es deber del Estado garantizar la participación efectiva de las víctimas en el diseño, la implementación, ejecución y seguimiento al cumplimiento de la ley y los planes, proyectos y programas que se creen con ocasión de la misma. Para esto se deberá hacer uso de los mecanismos democráticos previstos en la Constitución y la ley. ¿Cuál es uno de los mecanismos democráticos previstos en la Constitución y la ley? El Consejo Territorial de Planeación. Esto no es únicamente, digámoslo así, no únicamente se desarrolla bajo el tema de la política de participación en el marco de las mesas, sino que en el marco de otras estrategias o mecanismos democráticos. Y dice aquí, entre otros, garantizar la disposición de los medios e instrumentos necesarios para la elección de sus representantes en las instancias de decisión y seguimiento previstas en la ley. Mire que no únicamente se hace alusión a las mesas, hay muchas instancias de decisión y seguimiento. Y el Consejo Territorial es una instancia consultiva, pero que también hace seguimiento, ¿cierto? Como lo constatamos ahorita pues, en cuanto al tema de recursos del Sistema General de Regalías. Y es un mecanismo de participación democrática, como ya lo previó el artículo 40, numeral 2 de la Constitución Política, y la Corte Constitucional lo confirma. Entonces dice aquí, el acceso a la información pública y el diseño de espacios de participación adecuados para la efectiva participación de las víctimas en niveles nacional, departamental y municipal. Llevar a cabo ejercicios de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los planes, proyectos y programas que diseñen y ejecuten en el marco de la ley y en el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política. Entonces, esa es la fundamentación para entender de que cuando un consejo municipal, mediante acuerdo, o una asamblea departamental, mediante ordenanza, va a decidir la conformación. Mínimamente tiene que tener en cuenta no únicamente los sectores que vimos ahorita en la ley, sino también el sector mujeres, ¿cierto? Víctimas. Por eso deben estar sí o sí relacionados. Ahora, ¿cómo estamos a nivel municipal y qué es lo que estamos averiguando de momento? Porque es muy importante, el proceso se viene inminentemente. El proceso de crear un nuevo, de crearlo, todavía no tengo conocimiento. De que el Consejo Territorial de Planeación participe o no. ¿Cuál es la primera vía que se debe adoptar y que adoptamos como Ministerio Público? Solicitarle al Consejo Municipal ¿qué información? El acuerdo municipal donde estableció la conformación del Consejo Territorial de Planeación. ¿Para qué? Para constatar si efectivamente están por lo menos los sectores que mínimamente deben verse visibilizados allí. Eso es lo mínimo. El tema de las funciones no le compete al Consejo, ya está reglamentado en la ley. Pero la conformación es supremamente importante. Ya elevamos la consulta, elevamos la petición, el oficio esta semana, el Consejo Municipal, para que nos informe si hay un acuerdo, porque es que puede que no lo haya. Que no haya un Consejo Territorial de Planeación en el municipio, entonces, ¿cómo hemos estado operando mientras? Eso yo no lo sé. Todo puede pasar. ¿Cierto? Si no hay un acuerdo, analizaremos la posibilidad de presentar una iniciativa. Presentar un proyecto de acuerdo para ver si el Consejo lo aprueba, el honorable Consejo Municipal lo aprueba, o
decide lo que a bien tenga respecto del mismo. Estamos analizando esa posibilidad, pero esperamos pues que sí lo haya. Ahora, sí lo hay, y constatamos que no están todos los sectores que realmente deberían verse reflejados allí. Por lo menos los mínimos que establece la ley, pues adicionales a los establecidos en la ley 152. Mínimamente tienen que estar los de la ley 152. Esperemos que estén. Si no están los que están por fuera de la ley 152, pero que deben estar allí, es presentar un proyecto de acuerdo para adicionarlo, para efectos de que los sectores sean incluidos allí. Y estaremos atentos frente a ese tema. Bueno, básicamente eso es lo que les quería compartir. Ya el tema de las preguntas, ya lo podrían realizar. Podemos ya terminar la grabación, Cristina. Ya vamos a terminar la grabación primero. O no, esperemos. Hagan las preguntas, si gustan más bien con micrófono de una vez. Pues, si desean, para efectos de que queden en el registro. O si no, yo simplemente cierro la grabación y ya las hacen pues por fuera. Bien, por fuera, listo. Vamos a estar ese se quedó metido ahí.